Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en el mundo del espectáculo y que nos ha dejado a todos un poco sorprendidos. Vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones de una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir, quien, para sorpresa de muchos, ha confesado un profundo arrepentimiento relacionado con su reciente boda. Sí han oído bien, y créanme, los detalles que vamos a desgranar hoy son fascinantes y nos invitan a reflexionar. Si les gusta estar al día con las últimas noticias y los entresijos del mundo de las celebridades, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos aquí. Prepárense porque esto se pone interesante. La boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue, sin duda, uno de los eventos más comentados del año. Cuando se anunció y luego cuando vimos las primeras imágenes, la mayoría pensamos que estábamos ante la unión perfecta, la de dos personas que parecían estar completamente enamoradas y destinadas a estar juntas. Demet, conocida por su talento y su belleza deslumbrante, y Oğuzhan, un cantante y actor muy popular, formaban una pareja de ensueño para muchos de sus seguidores. Las fotos y vídeos que compartieron en redes sociales mostraban una celebración idílica, llena de alegría, emoción y momentos románticos. Parecía que la felicidad estaba asegurada, que habían encontrado su felices para siempre. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, a veces nos sorprende de las maneras más inesperadas, y las revelaciones de Demet nos demuestran precisamente eso. Es importante recordar que la noticia de su separación llegó relativamente poco tiempo después de la boda, lo que ya generó murmullos y preguntas. Pero ahora, con estas confesiones, el panorama se vuelve aún más complejo y emocional. Demet ha hablado de sentimientos encontrados, de dudas que surgieron, y sí, de un arrepentimiento que parece ser bastante significativo. Lo más intrigante de sus declaraciones es que no se trata de un simple «me equivoqué» o un error de cálculo. Parece ser algo más profundo, una especie de disonancia entre lo que ella sentía, y lo que la situación requería, o lo que se esperaba de ella. Imagínense la presión de estar en el ojo público, con cada paso que da siendo analizado y comentado. Casarse para cualquier persona es un evento monumental, pero cuando eres una figura pública como Demet, las expectativas y las miradas se multiplican exponencialmente. Ella ha mencionado en entrevistas recientes que hubo momentos durante el proceso de preparación de la boda e incluso durante la celebración misma en los que sintió una especie de peso, una sensación de que algo no estaba fluyendo del todo bien. Y esto, para alguien que se supone debe estar viviendo el momento más feliz de su vida, debe ser devastador. ¿Qué tipo de arrepentimiento estamos hablando? ¿Fue algo relacionado con la pareja? ¿Con la ceremonia en sí? ¿O tal vez con la decisión de casarse en ese momento específico? La sutileza con la que lo ha abordado, sin entrar en detalles escabrosos, pero dejando entrever la magnitud de sus sentimientos, es lo que ha cautivado a la audiencia. Pensemos en la cantidad de decisiones que se toman al organizar una boda, el lugar, los invitados, el vestido, la música, el menú. Cada uno de estos elementos, por pequeño que parezca, contribuye a la experiencia general. Si en medio de todo este torbellino de preparativos, uno siente que está haciendo algo que no resuena con su verdadero yo, o que está forzando una situación, el impacto puede ser tremendo. Y Demet no es una persona que se caracterice por ser impulsiva o superficial. La hemos visto en pantalla interpretando roles complejos, mostrando una profundidad y una inteligencia que sugieren que sus decisiones, incluso en su vida personal, suelen estar bien meditadas. Por eso, estas declaraciones adquieren un peso especial. El arrepentimiento como emoción es muy poderoso. Puede surgir por muchas razones, por no haber dicho algo, por haber dicho algo que no debíamos, por haber tomado una decisión que nos llevó a un camino indeseado, o incluso por no haber disfrutado plenamente un momento que se suponía debía ser inolvidable. En el caso de Demet, parece que su arrepentimiento está ligado a esa sensación de no haber estado completamente presente, de no haber sentido la alegría desbordante que se espera de una boda. Tal vez se sintió abrumada por las expectativas, por la magnitud del evento, o por las presiones sociales y mediáticas. Es fácil proyectar nuestras propias ideas de cómo debería ser una boda perfecta, y cuando la realidad se desvía de esa fantasía, puede generar sentimientos de decepción, e incluso de arrepentimiento. Lo que más me llama la atención es cómo Demet ha elegido compartir esto ahora. Después de la boda, después de la S.
Eparación, cuando las aguas parecen estar más calmadas. Esto sugiere que ha tenido tiempo para reflexionar, para procesar sus emociones, y que ha llegado a una conclusión que considera importante compartir. No se trata de buscar atención ni de generar controversia. Se trata, creo yo, de honestidad y de valentía. Decir públicamente que te arrepientes de algo tan importante como tu boda, incluso si esa unión ya terminó, requiere una gran dosis de coraje. Significa admitir que las cosas no salieron como esperabas, que hubo momentos de duda o de infelicidad, y que eso es válido. Además, sus palabras nos invitan a pensar en la compleja relación entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Constantemente se les exige que sean perfectas, que vivan vidas de cuento de hadas. Pero la realidad es que también son seres humanos, con sus propias luchas, sus propias dudas y sus propios momentos de arrepentimiento. La presión de mantener una imagen pública impecable puede ser agotadora, y a veces, eso puede llevar a tomar decisiones o a vivir situaciones que no son del todo auténticas. La confesión de Demet es un recordatorio muy poderoso de que detrás de las sonrisas perfectas en las alfombras rojas, hay personas reales con emociones complejas. Analizando sus declaraciones, se pueden inferir varias cosas. Por un lado, el arrepentimiento no parece ser sobre la persona de Oudhancock en sí misma, sino más bien sobre la decisión de casarse, o quizás sobre la manera en que se llevó a cabo la boda. Ella ha sido muy clara en que no guarda rencor y que el respeto mutuo sigue presente. Esto es clave. No está diciendo que se arrepiente de haber estado con él, sino de haber dado el paso del matrimonio en ese contexto o de esa manera. Es una distinción importante que a menudo se pierde en la vorágine mediática. Otra posible interpretación es que el arrepentimiento surge de la conciencia de que ella, en ese momento, no estaba en la mejor posición emocional o mental para dar un paso tan definitivo. Quizás hubo presiones externas o una necesidad de cumplir con expectativas que la llevaron a seguir adelante a pesar de sus propias dudas internas. El mundo de las bodas puede ser un campo minado de presiones, de la familia, de los amigos, de la sociedad en general. Y cuando eres una figura tan visible, esas presiones se amplifican. El hecho de que se haya arrepentido de la boda y no de la relación en sí, al menos no de la misma manera, también es algo digno de análisis. Esto podría sugerir que la conexión con Oudhan era genuina, pero que la institución del matrimonio, o la forma en que la vivieron juntos, no fue lo que ella esperaba o deseaba. Tal vez ella imaginaba una boda diferente o una experiencia más íntima, o simplemente sintió que el momento no era el adecuado para sellar su amor de esa manera tan formal. Y volvemos a la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué significa realmente ese arrepentimiento? ¿Implica que deseaba no haberse casado? ¿O que deseaba que la boda hubiera sido diferente? La forma en que lo ha formulado como un sentimiento que la ha acompañado, sugiere que es algo más persistente, algo que ha estado revisando en su mente. Para ella, como figura pública, es un acto de valentía y autenticidad compartir esto. Nos recuerda que las decisiones importantes en la vida, como el matrimonio, no siempre son sencillas, y que incluso cuando parecen perfectas desde fuera, pueden albergar complejidades internas. Es importante también contextualizar estas declaraciones dentro de su cultura y el ambiente mediático de Turquía, donde los matrimonios y las relaciones de las celebridades son a menudo objeto de un escrutinio intenso. La presión por mantener una imagen de éxito y felicidad puede ser abrumadora. La valentía de Demet al admitir sus sentimientos, aunque sean incómodos, es un paso hacia una mayor autenticidad en la esfera pública. En resumen, Demet Özdemir ha abierto una ventana a sus emociones, revelando un arrepentimiento que rodea su reciente boda. No se trata de un simple error, sino de una experiencia compleja donde la presión, las expectativas y quizás sus propias dudas internas jugaron un papel importante. Su confesión nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la felicidad, la autenticidad y las complejidades de la vida, especialmente cuando se vive bajo el escrutinio público. Es un recordatorio poderoso de que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos profundos y decisiones importantes que a veces vienen acompañadas de arrepentimiento. ¿Y ustedes, qué opinan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que es importante que las celebridades compartan este tipo de experiencias personales? Me encantaría leer sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Vamos a tener una conversación respetuosa y enriquecedora. Y si este vídeo les ha resultado interesante y les gustaría ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un buen me gusta.
a este vídeo. Compartan con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta interesante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.